El presidente Joe Biden está en conocimiento de los planes de Craig Faller y del director de la CIA para asesinarme y asesinar líderes políticos y militares de Venezuela, ¿sí o no? Y hago una segunda pregunta. ¿El presidente Joe Biden ha autorizado el plan para asesinarme y asesinar importantes líderes políticos y militares de Venezuela, sí o no? Continuamos con el desarrollo de toda la información. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. El objetivo de una intervención militar sería, según la oposición, forzar a Maduro a abandonar el poder y así convocar a nuevas elecciones, pero afirmar que la única solución para defender los derechos humanos en Venezuela es la entrada de soldados de un ejército extranjero con el peligro latente, por ejemplo, de ataques aéreos, resulta paradójico, ya que sería justamente la población civil la que saldría más perjudicada y perdería sus derechos más fundamentales. Según un ex profesor adjunto de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, las intervenciones militares siempre afectan a la mayoría popular, es decir, que a pesar de que el discurso que sustenta esa intervención se dirige contra el gobierno, los muertos provienen de las clases populares. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido éxito los planes de Donald Trump y la oligarquía colombiana con aquellos atentados? En Venezuela se hubiera desatado una espiral imparable de violencia y hubiéramos estado en las puertas de una guerra civil, y se hubiera desatado la furia bolivariana de un pueblo en unión cívico-militar. No tengo ninguna duda. Por eso le doy las gracias a Dios en primer lugar y antes que nada. Les doy las gracias a nuestra chinita y les doy las gracias a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección de Contrainteligencia Militar por haber salvado nuestra vida y haber salvado la vida y la paz de Venezuela. Una intervención militar siempre alberga el peligro de que el Estado, que es intervenido por potencias extranjeras, se defienda de ella. Con eso se produzcan más violaciones de los derechos humanos. Eso empeoraría la situación de los derechos del país, aclara un portavoz de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos. Es evidente que una intervención militar extranjera en Venezuela no sería en absoluto para defender los derechos humanos, sino para imponer intereses económicos y lograr el control directo de los recursos del país, resalta por su parte. Nicolás Maduro apenas permite que llegue ayuda humanitaria al país y sigue echándole la culpa del debacle a una guerra económica, mientras la oposición responsabiliza al gobierno. Si la situación humanitaria en Venezuela es tan grave desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿podría eso justificar una intervención militar extranjera? Una intervención militar es siempre un enorme riesgo para la población civil, subraya un experto, y en este caso se trata de un conflicto altamente politizado, y esa propuesta de intervención militar no significa necesariamente que se hará para proteger los derechos humanos de los venezolanos, sino que por momentos parece ser parte de un conflicto entre Biden y Maduro. Por eso es tan importante poner el centro de la discusión los derechos humanos de la población, que es lo que realmente ayudaría a la gente en el lugar. No es muy probable que Estados Unidos lleve a cabo una intervención militar en Venezuela. Hemos sacado un comunicado oficial de nuestro gobierno rechazando la agresión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra Venezuela. Joe Biden llegó y lo primero que hace es agredir a Venezuela y América Latina. Es un abusador Joe Biden. Viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión. El gobierno estadounidense tiene muchos problemas internos, y también observamos que en las últimas intervenciones militares como la de Afganistán o la de Irak resultaron ser un total desastre. Si con la alta pérdida de credibilidad del gobierno de Maduro, la oposición no ha sido capaz de alimentarse de ese descontento popular, es por su falta de capacidad para plantear propuestas mayoritarias del país. La oposición ha sido muy agresiva, ya que no ha buscado soluciones políticas dialogadas, sino la polarización y la defensa de los intereses de una minoría oligárquica, critica un experto del tema. Una operación moderna quirúrgica del siglo XXI para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro es lo que propuso María Corina Machado cuando se le preguntó si una intervención extranjera seguía siendo parte de la estrategia opositora. La dirigente del movimiento 20 Venezuela precisó que una intervención no es una invasión militar, sino que es algo mucho más complejo y sofisticado con apoyo de la comunidad internacional.
No debemos entender que Venezuela es hoy un país invadido por fuerzas del crimen, por grupos irregulares, guerrilla colombiana, carteles de la droga, incluso células terroristas de Hezbollah, de Hamas, que se están peleando el territorio venezolano. Más del 60% del territorio venezolano está bajo el control de estos grupos irregulares. En segundo lugar, en Venezuela no hay Estado de Derecho. Los organismos que hacen estas mediciones ponen a Venezuela en el último lugar del mundo en términos de Estado de Derecho. Por lo tanto, esto que se ha convocado por parte de un régimen usurpador que no está reconocido ni por los ciudadanos ni por el mundo, es una operación que en el fondo lo que busca es darle legitimidad a estas instancias que Maduro y sus criminales, el Estado criminal que se ha instalado en Venezuela, pretende otorgar, darle una fachada de legitimidad, cuando en efecto en Venezuela no hay respeto, insisto, ni a la ley ni a los derechos humanos. Sus dichos levantaron una serie de críticas y cuestionamientos, y expertos en seguridad y conflictos internacionales consultados coinciden en que tras 20 años de régimen chavista, Venezuela enfrenta una profunda crisis social, económica, política y de derechos humanos, con la oposición perseguida y las libertades restringidas. Pero la fórmula del uso de la fuerza que algunos opositores esgrimen cada cierto tiempo es que mucho menos sencilla, es menos efectiva y legítima de lo que se cree. Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por información que conduzca a la captura del líder chavista acusado de narcotráfico internacional. Maduro denunció que Biden tendría un plan para asesinarlo con francotiradores entrenados en Colombia. ¿Cuáles son los planes de intervención? Difícil de predecirlo, y más allá de los alardes de Biden y la estrategia del gobierno venezolano de demonizar al enemigo, un actor como Estados Unidos o una alianza de estados que tenga la capacidad de hacerlo, la operación es factible, pero el régimen venezolano no es solo Maduro, hay mucho más actores, indica un analista del Instituto de Investigación de la Paz de Frankfurt. Tras 7 años como presidente, Maduro no es un líder solitario aislado en un pequeño país. Los analistas prevén que una incursión armada en Venezuela sería una operación de gran magnitud y de muy larga duración, con una extensa fase de estabilización y reconstrucción post-conflicto, un desafío mucho mayor que las incursiones estadounidenses en Panamá o Granada en la década de 1980. Si el régimen venezolano resiste, igualmente podría ser necesaria una invasión. En ambos casos habría que intervenir en las fuerzas armadas, desarmar el masivo aparato de inteligencia y enfrentar grupos paramilitares y milicias de Cuba y Rusia, además de bandas criminales asociadas al narcotráfico. Los expertos prevén destrucción, muerte, millones de refugiados y una trabajosa reconstrucción dado el tamaño del país. Un asesinato selectivo con drones que maten a Maduro y su gobierno es posible, pero estaríamos frente a crímenes internacionales, tropas que llegan y lo toman prisionero. Es menos grave, pero lo veo descabellado. El entramado social que está detrás del chavismo tampoco lo va a aceptar y se desataría una guerra civil. El régimen de Maduro tiene alerta máxima ante una eventual invasión por la costa. Ya en marzo acusó un espionaje a un crucero que viajaba rumbo a Curazao en medio de un confuso incidente que terminó con un buque de guardacostas venezolanos hundido. Ya sea una intervención humanitaria o apelando al Consejo de Responsabilidad de Proteger, se subraya que el único mecanismo legítimo para una intervención militar en Venezuela es el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas sobre acción en caso de amenazas y quebrantamientos de la paz o actos de agresión, y la acción requiere una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual muy probablemente vetarían Rusia y China, que son aliados de Maduro. El presidente Joe Biden está en conocimiento de los planes de Craig Faller y del director de la CIA para asesinarme y asesinar líderes políticos y militares de Venezuela, ¿sí o no? Y hago una segunda pregunta. ¿El presidente Joe Biden ha autorizado el plan para asesinarme y asesinar importantes líderes políticos y militares de Venezuela, sí o no? Desde su llegada al poder en 2013, Nicolás Maduro comenzó una cruzada para eliminar de poco a poco varias figuras que ocupaban puestos claves durante el gobierno de Hugo Chávez, con el objetivo de fortalecer su liderazgo en medio de la eterna división dentro del chavismo. Empezó a rodearse de hombres de su entera confianza. En esa reestructuración, muchos funcionarios se vieron beneficiados, pero pocos lograron la influencia que alcanzó Jorge Rodríguez, actual presidente de la ilegítima Asamblea Nacional y jefe de la delegación chavista, que inició una nueva ronda de negociaciones la semana
semana pasada con la oposición en México. Es tal su preponderancia en toda la estructura de la dictadura venezolana que muchos lo consideran el verdadero cerebro del sistema. En un diálogo con un medio internacional, Orlando Moreno, activista por los derechos humanos de Venezuela, lo definió como la mente macabra del régimen. Junto a su hermana Delcy Rodríguez, llegaron a formar parte del núcleo del régimen conocido como la Cúpula, responsable de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y de la grave crisis humanitaria que provocó una emigración forzada de casi 6 millones de venezolanos. En ese selecto grupo, por encima de ellos, solo está Maduro y su esposa Cilia Flores. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esa información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.